Despacito. Despacito. Nos vamos de esta manera. Vamos con la banda de Gracias. Chilo. Hasta mañana. Yo creo que el delito es hacer negocios desde el gobierno. Yo no hice ningún negocio desde el gobierno. Pero- Lo tengo clarísimo. No termina de convencer. Mientras Pedro Pablo Kuczynski ocupaba un cargo público en el gobierno de Alejandro Toledo, su empresa Westfield Capital tuvo relación con Odebrecht, que logró contratos con el Estado. Presidencial. Esto es insostenible. Digamos que ha perdido por nocaut, definitivamente. El fujimorismo dirigiendo las elecciones en el Perú con el AMRA. Mejor que nos caiga la muerte. Estoy aquí porque ustedes merecen una explicación. El mandatario Yo tengo la se obligación dirigió por de dar- tercera vez en menos Muy de buenas 5 noches, días a ciudadanos. todo el Perú, pero esta vez empezó ofreciendo disculpas. Lo primero que quiero hacer es disculparme ante los peruanos. Yo no he mentido. No soy corrupto, absolutamente claro. Hace menos de una semana oímos hablar de Westfield Capital, pero ¿qué es y quién la creó? Westfield es una empresa de servicios financieros que yo mismo he creado hace muchos años atrás. 1992, o sea, hace 25 años. El presidente dice que él, tras ingresar al gobierno, decidió separarse de su empresa para evitar conflictos. Yo me separé totalmente de la empresa, no participé en ninguna decisión, yo no aprobé estos contratos de los cuales se habla. Así, Pedro Pablo Kuczynski asegura que su empresa quedó a cargo de Gerardo Sepúlveda, su gestor, quien estuvo en el banco de invitados personales el día en que asumió el mando el 28 de julio del 2016. Nunca me pidió que yo hiciera una sola gestión con el gobierno. El presidente afirmó que no sabía nada de los contratos que firmó el empresario Gerardo Sepúlveda con Odebrecht a través de su empresa Westfield Capital. Yo ni sabía que estos contratos se habían firmado. Yo sabía que el señor Sepúlveda sí estaba tratando de hacer asesorías. Yo no he firmado ningún contrato de Westfield con Odebrecht. Yo no estuve contratando con el Estado. Su empresa lo estuvo haciendo. Yo soy simplemente el accionista, no el gestor de la empresa. Recién empiezo a ver contratos que yo nunca había visto. Pero el mandatario sí acepta que Gerardo Sepúlveda recibió reembolsos de Odebrecht a través de su empresa Westfield Capital. ¿Cómo puede usted demostrar, presidente, que ni un solo dólar de los que ingresaron por estos 7 contratos con Odebrecht no terminaron en sus cuentas personales? Esas cifras que envió la Comisión Lavajato a los medios no muestran 7 contratos. Lo que muestran son reembolsos que los recibió el señor Sepúlveda a través de Westfield. Sin embargo, luego reconoció, escuche bien, que sí le cayó algo de dinero. Sepúlveda dio un servicio financiero Que le hizo ganar dinero, señor presidente. que le generó ingresos sobre todo a él y a Westfield, que era el vehículo, le generó dividendos mucho Pero usted después. ganó dinero con eso. Entonces, gané cuando Elian algo- Karp, la algo esposa de del dinero. expresidente Ya. Alejandro Toledo, dice que ella sabía lo que usted había hecho en el pasado, ¿se está refiriendo a esta relación, a la relación de Westfield con Yo Odebrecht? no sé a qué se refiere la señora Toledo.
El jefe de Estado habló más. Dijo que hay un asalto al orden democrático y mencionó como ejemplo lo que sucede con la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Donde se está tratando de sacudir al presidente, al fiscal, a una serie de otras personas muy importantes en la vida política del Perú. ¿Para qué? Para manejar el Estado sin haber ganado la elección presidencial. Eso es, claro que hay gente que cree que la ganaron, pero no la ganaron, pues. Además, aclaró la situación del ministro del Interior, Carlos Basombrío, en el gobierno. Él está muy preocupado, me ha mandado una carta que yo no he aceptado y espero poder convencerlo de que se quede. Luego del pronunciamiento del presidente Pedro Pablo Kuczynski, aquí en el Congreso se habló de acusaciones constitucionales y de comprar congresistas, entre otras cosas. Escuchemos. Desde mi punto de vista creo que no aclaró más que aquello que ya había dicho. Es mi empresa, pero no sé nada. Es mi empresa, no, es más, ha dicho, es mi empresa, pero yo no quise saber nada. Todo este lobismo lo denunciamos en la campaña. Debería dar un paso al costado, ¿no? Anoche el presidente se ha sometido en realidad a algo vergonzoso. Lo que he escuchado es que desde el Ejecutivo se estaría haciendo una bolsa para pagar a los congresistas y torcer la voluntad popular. ¿Está a favor de la vacancia o de la acusación constitucional? Yo estoy a favor de que se sancione al señor Kuczynski, no de la manera como se está haciendo. Con la vacancia. No con la vacancia, sino con la acusación constitucional. Si vacan al presidente, renuncie el primer vicepresidente y la vicepresidenta. En esa situación tenemos que ir a elecciones generales. De ninguna manera, no hay ninguna vacancia expresa aquí. Lo que se está haciendo es cumplir con lo que él manda la propia Constitución. A mí me da mucha pena el presidente Kuczynski porque la ha podido hacer mejor, pero de todas maneras hay que rezar a Dios en esta Navidad para que todo esto se componga por el bien del país. El mandatario convenció a los peruanos. Esto es lo que opina la gente en las calles. Que lamentablemente cometió un error grave al mentir al país, pues. Esa ha sido su gran caída, ¿no? ¿Usted está a favor de la vacancia? No, señor. No. Sería un retraso para el país, ¿no? En el mundo entero se va a ver mal el país. ¿Le cree al presidente? No le creo. Un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. ¿Usted le cree al presidente? Yo sí le creo. ¿No está de acuerdo con la vacancia? No estoy de acuerdo. Aunque tenga una situación difícil, pues. ¿Está de acuerdo con la vacancia? No. ¿Por qué? Porque eso puede ocasionar un caos en el país. Porque muchas mentiras ya. Varias veces nos ha dicho otra cosa y ahora ha cambiado su versión. No merece ser presidente, ¿ah? Yo voté por él, pero no merece ser presidente. Suerte, señor presidente. Hasta el Muchas jueves. gracias a todos. Feliz Navidades a todos los peruanos. Y si me pasa algo, tengo 2 pólizas de seguro, Martincito y Mechita. El futuro del presidente se decidirá este jueves cuando acuda al Congreso para responder ante el pedido de vacancia. Mientras esto sucede, una encuesta de Ipsos revela que solo cuenta con el 18% de aprobación popular y que el 57% de la población le pide que deje el cargo. Buenas noches. Ya usted habrá sacado sus conclusiones sobre el mensaje, sobre la entrevista que tuvo ayer el presidente con el pool de periodistas. Pero lo que he sentido yo en la calle es que la gente quiere saber ya no si mintió el presidente o si no mintió. Eso es para discutirlo y evidentemente la bancada del presidente va a decir que todo está bien y la bancada de oposición va a decir lo contrario. Lo que quiere saber la gente es qué es lo que va a pasar esta semana. Y para eso hemos traído al politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, además es jefe de la OMPE, que está acá y nos va a explicar un poquito todo el tema. Un aplauso para él, por favor, lo recibimos. ¿Cómo está, don Fernando? Bien, Aldo. A ver, hay varios escenarios, ¿no? Pero el primero era que lo que esperaba la oposición, que el presidente renuncie. Eso no se ha dado y por la entrevista parece que no se va a dar. No, por tanto, él se va a presentar
ante el Pleno del Congreso el día jueves. Correcto. En donde se va a discutir la acusación contra él y pedido de vacancia, que es una moción que se ha presentado y que se ha aprobado. Se va a escuchar al presidente, van a intervenir los congresistas. Probablemente él va a tener un poco más de tiempo de lo que inicialmente parecía. Y luego el Pleno del Congreso va a votar. Para que vaquen a presidente se requiere una votación calificada, vale decir, una mayor a la mayoría absoluta. En este caso, 87 votos. 87 votos. 87 votos para que proceda la vacancia presidencial. 87 votos se tiene, digamos, a estas alturas la oposición que ha anunciado la vacancia. Fuerza Popular tiene 71. Correcto. Digamos, menos Kenji, 70. Más Vilcatoma, 71. Más 5 del APRA, 76. Más 10 del Frente Amplio, son 86. Le faltaría, digamos, un voto. ¿Qué lo podría conseguir de cualquiera de las otras? Los sueltos. Sí. Sin embargo, y acá yo creo que, siendo que la posición del presidente es muy preocupante y con un alto peligro de que lo vaquen, también es cierto que construir esos 87 votos no les está haciendo fácil. Lo que el congresista Becerril señala, aquello de que se está haciendo una bolsa para comprar congresistas, es al contrario un llamado de atención que parece que no están consiguiendo los 87 votos anunciados. El presidente podría no ser vacado, en consecuencia, si es que se logra solo 86. Correcto. O menos. Sin embargo, creo que el presidente, si es que se llega a esta situación, va a ser un presidente sumamente débil. Sumamente vulnerable. Claro, porque si una situación mejor hace un año, cuando tenía 48% de aprobación, era un presidente que no tenía decisiones firmes, claras, con 18% y una vacancia que lo salva, estamos delante de realmente un presidente que debiera pensar, ya lo han dicho algunos, que pasada el peligro de la vacancia incluso hasta podría renunciar, porque va a tener al frente a una oposición que ya sabemos tiene una mayoría absoluta y que en parte no lo ha dejado gobernar. Esto va a cambiar, es muy difícil. Pero digamos, ese es un primer escenario, que no lo va a... Primer escenario, o sea, a ver, necesita 87 votos, tiene 70 del Fujimorismo, más 1 de Vilcatoma, por eso 71. 5 del APRA. 71. Digamos que el APRA, el Frente Amplio y Alianza, el partido de Acuña... Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso, no voten por la vacancia. No, o sea, Alianza para el Progreso todavía no ha decidido. No ha decidido nada, ¿no? Los tres que... ¿El APRA ya decidió? El APRA, está ahí. En principio está por la vacancia, ¿no? Igual que el Frente Amplio. Ahí hacen 86 votos. Le falta uno. Podría recoger de cualquiera de los otros. Sin embargo, esto es un tema de operación política. Correcto. Así como la oposición quiere ganar más votos de las otras bancadas, el gobierno debe estar conversando a través de sus operadores para restarle esos votos de los que tienen 86 y no llegar al límite que se exige. Entonces, esta es una cuestión aritmética, ni siquiera es una discusión en términos políticos. Me refiero en el sentido de lo que tú has señalado al inicio, si tiene razón o no, si es que han habido vicios en sus actos como primer ministro y como ministro en aquel entonces, etcétera. Sino, ¿quién consigue ahora más votos? Y hasta el jueves. Hasta el jueves. Y quien consigue está condicionado por los intereses de ese partido. ¿Qué gana? ¿Qué pierdo? En general, política. Ahora, vayamos al escenario que mucha gente teme. Consiguen los 87 votos, hay vacancia. ¿Qué sucede? Asume Vizcarra. Asume inmediatamente Martín Vizcarra como primer vicepresidente. Jura ante el Pleno del Congreso y va a completar el periodo presidencial, vale decir hasta julio del 2021. Va a ser un presidente débil, claro, va a seguir teniendo una oposición mayoritaria. ¿Podría articular un gabinete de ancha base, de unidad nacional? Sí, pero el fujimorismo ya ha anunciado que va a seguir en la oposición. Esta es una situación bastante particular. Es un ministro al que casi expectoraron, ¿no?
Y tiene el tema de chincheros, que ya, por ejemplo, algunos como Víctor Andrés García Belaúnde ha dicho claramente, si no puede manejar chincheros, no va a poder manejar el país. Ahora, yo creo que, sin embargo, que Martín Vizcarra tiene incluso mayores posibilidades de articular coaliciones y alianzas políticas, cosa que el presidente no ha hecho. El presidente gana, ya sabemos en qué circunstancias, y sin embargo al electorado que lo apoyó, lo abandonó. Y el electorado que quiso ganar, que eran sobre todo a los que están al frente, Fuerza Popular, no lo consiguió. Es ahora un presidente bastante aislado políticamente. Pero digamos, asume Vizcarra y supongamos que Vizcarra no puede manejar el país, digamos, porque hay ingobernabilidad, etcétera, ¿no? Y renuncia, digamos, ¿no? Que fuera una ¿Renuncia o lo pueden censurar a Vizcarra? No existe la figura de censura para el presidente. Lo que existe es vacancia. Vacancia que tiene varias motivaciones, casi todas de índole objetiva, se muere, digamos, ¿no? Y hay una de índole subjetiva, que es la que le quieren aplicar, moral, que dice incapacidad moral permanente. Término dudoso en su contenido y que para los televidentes tomen conocimiento, viene del siglo XIX. ¿Qué significaba incapacidad moral en el siglo XIX? Y se ha mantenido en todas las constituciones, incluida la 93, que le agrega lo de permanente. ¿Qué tiene que ocurrir para que alguien tenga una incapacidad moral permanente? Incapacidad física y moral, ¿no? Resuelto por el Congreso. Pero bueno, en el caso de Vizcarra podría, digamos, articularse una demanda que tiene que ver con el chinchero, digamos. Yo eso lo veo difícil. ¿Por qué? Porque incluso en la encuesta que ustedes han hecho, se ve gente preocupada, decir, si vacan a presidente, esto va a venir del gobierno. Correcto. Y se lo van a cargar de todas maneras a la mayoría que lo haga a cabo. Un segundo presidente, en este caso, digamos, en el escenario de Martín Vizcarra, que se lo va a bancar el Congreso, va a ser bien difícil. El costo político es bien alto. Pero digamos que eso suceda. Entonces ahí asume Mercedes Arauz como segunda vicepresidenta. Y vamos a suponer que ocurre lo mismo porque ya este es un país, digamos, donde esa línea de sucesión ya no tiene cabida, no tiene respaldo, y entonces imaginemos que renuncia. Vizcarra también podría renunciar. Es más, los dos podrían no aceptar la designación de presidente de la República y por lo tanto no juramenten en consecuencia. La línea de sucesión es el presidente del Congreso. Galarreta. Luis Galarreta. Cuando él juramenta como presidente provisional, lo que tiene que hacer es inmediatamente convocar a elecciones generales. Inmediatamente. Elecciones generales que, sin embargo, porque ha cambiado la ley, tiene algunos plazos que ahora les voy a comentar que crearían casi un caos en el Perú. Y les cuento por qué. Vamos a suponer que todo lo que estamos diciendo sucede en estos días, en diciembre. Entonces, Galarreta asume la presidencia y tiene que convocar, digamos, la primera semana de enero. Correcto. ¿Ya? ¿Cuándo serían las elecciones? Hay unos que están diciendo que las elecciones tienen que ser en abril. No es cierto. La Ley Orgánica de Elecciones modificada señala que entre la convocatoria y el día de la elección tiene que haber al menos 240 días. Eso significa septiembre, octubre. Ahora, primera vuelta. Si nadie gana en primera vuelta, segunda vuelta en noviembre. ¿Cuánto dura entre ganar la elección y que te trasladen el gobierno? Esto que es la transferencia, enero del siguiente año. Con lo que tendríamos a Luis Galarreta un año como presidente provisional. Luis Galarreta, que es del partido Fuerza Popular, y quien estaría compitiendo sería, digamos, Keiko Fujimori por Fuerza Popular. Un presidente que en un año, además de zozobra, de angustia política, de incertidumbre, se la van a cargar como gobierno. Y es por eso, no lo único, por cierto, que Fuerza Popular dice, nosotros vamos a respetar el periodo de Martín Vizcarra. Porque a ellos no les conviene, además, por una sencilla razón. Porque
nadie le asegura a Keiko Fujimori que va a ganar. Nadie le asegura. Es más, el antifujimorismo puede crecer en todo este periodo. Y dos, nadie asegura que van a tener nuevamente una mayoría absoluta en el Congreso. Entonces a ellos, creo, mi lectura es, quieren que esté Martín Vizcarra, que la cosa se estabilice y tener allanado el camino del 2021 para que gane Keiko Fujimori. Y, bueno, a pesar que lo han adelantado que no va a pasar, lo han adelantado Vizcarra y Arauz, ¿cuál es la figura? Si el presidente es vacado y ellos no asumen, inmediatamente sucede todo este escenario que Es usted que ahí mencionaba. viene el tema. Si a Fuerza Popular no le conviene, ¿cuál sería la estrategia desde el gobierno para forzar una elección? Que ellos dos, obviamente, renuncien como vicepresidentes y Luis Galarreta tiene que asumir la presidencia provisional y tiene que convocar elecciones. Forzarían a una elección. Ya lo ha dicho Juan Cheput, motivo por el cual además ha sido sumamente criticado por los fujimoristas. Porque ese es un escenario que curiosamente, contra lo que muchos creen, no quiere, parece ser, el fujimorismo ahora. Algo así como, si vaquemos a PPK. Presidente que por lo demás casi nunca le reconocieron su triunfo, ¿no? Lo llamaron. Lo llamaron y reconocieron, dijeron que había fraude, etcétera. Nunca la reconocieron. Como por ejemplo el domingo que hubo elecciones en Chile, al rato el perdedor la reconoce inmediatamente, ¿no? Entonces, pero quiero agregarle a esta suerte de panorama no solamente incierto, sino preocupante, lo siguiente. Si este escenario de elecciones adelantadas se dan en el 2018, lo que no se está tomando en cuenta es que el próximo año hay elecciones regionales y municipales, que es en octubre del próximo año también. Entonces habrían 4 elecciones, porque cada uno tiene 2 vueltas, en el segundo semestre del próximo año. Claro, una salida sería unificar un mismo día, pero ¿sabes lo que ocurriría? Tendrías más o menos unos 10, 12 candidatos presidenciales, unos 1.300 candidatos al Parlamento, unos 110.000 candidatos entre gobernadores, alcaldes provinciales, distritales, concejales, consejeros. Pobre votante. Entonces, en las plazas te van a pedir de presidente hasta el alcalde del distrito, ¿no? Además el gasto que significa, ¿no? Y el gasto que significa. Ahora, ese escenario se está contemplando, yo creo que todavía no, algunos no lo han visto. Y este es un escenario que creo tiene que ser un elemento a tomar en el momento que se decidan las cosas. Esta movida política la están exigiendo varios desde el otro lado, ¿no? Claro. Que un poco de fuerza del partido de PPK, y el PPK casi anuncie esto para que el fujimorismo se retraiga y a lo mejor no quiera vacarlo y todo se equilibre nuevamente. Pero parece que no lo van a hacer, ¿no? Y algo que se está diciendo también y que tendría que hacerse antes del jueves es la solicitud de parte del gabinete de un voto de confianza para alguna política que todavía no sabemos. ¿Por qué esto? Porque si es que el Congreso le niega un voto de confianza al gabinete, el presidente puede disolver constitucionalmente el Congreso y convocar elecciones parlamentarias en un plazo de dentro de los 90 días. Eso se estaba hablando también. Ahora, medida que le asiste al presidente y que debió manejarla ya antes de la censura al exministro Saavedra. De Saavedra. De Saavedra. Claro. Si es que se hubiera hecho de Saavedra, probablemente no hubiéramos llegado a esta situación, ¿no? Ahora, es cierto también que aquí hay un tema comprometedor en relación a lo que hemos visto sobre la participación del presidente, ¿no? Que ese es independientemente de todo lo que estamos hablando. Pero también es cierto que, Miraldo, las veces que un Congreso ha dado cuenta del presidente decir vacarlo, han sido solamente 3 en la historia. Kuczynski puede ser cuarto en 2 siglos. En 2 siglos. Porque esta medida de llamada incapacidad moral, permanente o lo que fuera, se usa solamente en casos extremos, no en casos en donde acá se dice mintió nada más. Porque si es que es mentir, muchos de los congresistas ahí sentados han mentido largamente más. Además han estado en la Comisión de Ética, cerca de 80 han pasado, y entre ellos
obviamente se han apañado y ninguno ha sido sancionado en algunos casos de realmente graves, ¿no? No sé, hay que vacar al presidente por mentir en el Perú. Imagínate, además estaríamos... vacar a un político por mentiroso, es vacar a casi todos los políticos, ¿no? Sí. La verdad. Si no, como ganan casi 20 minutos nos piden me piden otra, pero una última pregunta antes de que se vaya. Si usted fuese en este momento el asesor de Pedro Pablo Kuczynski, y Pedro Pablo Kuczynski lo llama y le dice, ¿qué hago? ¿Qué hago, Fernando? ¿Qué hago mañana, Fernando? ¿Usted qué le diría? Bueno, ya perdió una oportunidad, ¿no? Eso se lo hubiéramos podido decir el domingo. ¿Qué, renunciar? No, el domingo él tuvo que ser mucho más firme, mucho más claro, mucho más directo. Lo que tú tenías era un presidente dubitativo, tú tenías un presidente que no aclaraba, y además en donde casi todos los temas tenían la misma jerarquía. Tú no colocabas el énfasis en los aspectos que necesitaba que la gente entienda. Y él tiene que seguir desarrollando de cara a la opinión pública mensajes contundentes al lado de operaciones políticas que el gobierno y la oposición están haciendo. Ganar votos. Ganar votos. Eso lo puede llevar al juez a una situación nuevamente de cierta posibilidad de salvar esta vacancia o de lo contrario simplemente estar al borde del cadalso, como que creo proporcionalmente lo está. En cualquiera de los casos, yo sí creo que el presidente no solamente perdió la oportunidad ahora, sino a lo largo de año y medio. Varios le dijeron, sus asesores, tienes al frente una organización política que va a hacer todo lo posible para que tú no termines tu mandato, de una u otra manera. Y creyó en otra, ¿no? Entonces, y repito, así no lo va a... Estamos hablando de un presidente sumamente débil, sumamente débil, ¿no? Ha sido Fernando Tuesta, un aplauso para él, muchísimas gracias. Nos ha hablado largo, eso es lo que podría pasar este jueves acá en nuestro país. Podríamos tener un presidente como Pedro Pablo Kuczynski, podríamos tener un presidente como Martín Vizcarra, como un presidente como Mercedes Arauz. No lo sabemos, y 2 días antes de Navidad. Cambiamos de tema. El gobierno de Venezuela impidió que 130 niños viajen a Perú para